Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero. Yo soy el licenciado Alberto López Merlán. Y esto es Entre Colegas. Hoy estamos con un colega muy querido, un colega que yo en lo personal y sé que Leslie también y la profesión en general lo estimamos mucho porque sinceramente en estos últimos años yo dudosamente haya visto un litigante tan feroz y tan dedicado con sus clientes. Así que yo quiero darle la bienvenida por darnos el... Yo no me canso de verlo en televisión, pero ya está, tú sabes, se le están trepando las chuletas y tú sabes, gracias a Dios vino para acá. No. Muy humilde como siempre, licenciado Edwin Barreto. Muchas gracias por estar con nosotros, Edwin. Gracias por tenerme aquí. Agradecida, Edwin, porque nos diste la oportunidad. De verdad que me uno a las palabras de Alberto. Hemos visto, ¿verdad?, que últimamente, pues, has tenido mucha notoriedad en lo que es la palestra pública y ha sido, pues, claramente por el gran trabajo que estás llevando a cabo. Así que te felicito y gracias. Me siento honrada porque estés aquí. Gracias. No, de verdad que sí. Yo cada vez que lo veo en el tribunal aprovecho, me meto en sala para aprender y de verdad que es muy bueno. Pero nada, antes de comenzar, yo sé que Leslie tiene unas preguntas bien importantes para hacerte, pero como Leslie dice, te tengo que hacer la pregunta más difícil de todas. Esta es una pregunta que no se contesta pues tan fácil, pero ¿quién es el licenciado Edwin Barreto? O sea, bueno, el licenciado Edwin Barreto es un traje o una capa de Edwin Barreto Tubens. Okay. Yo soy natural de Aguadilla, Puerto Rico. El mejor municipio PR. Así mismito es. Lo que sale es crema de allá. Sí. Pues entonces, de Aguadilla, Puerto Rico, eso también llevo orgullo que tengo familia en el barrio Capá de Moca y del barrio Toa Arriba de San Sebastián. Así que yo soy 100% del área oeste. Poco a poco, después estudié Derecho. Primero estudié el bachillerato, en el Colegio Mayagüez. Terminé allí un grado de bachillerato en Educación Física y un minor en Historia. Nada, las vueltas que dio la vida, pues terminé en la Escuela de Derecho en Ponce y entonces toda mi experiencia, la mayoría, mejor dicho, de mi experiencia laboral fue en Sociedad para Asistencia Legal. Después que pasó la reválida, entro a la Sociedad para Asistencia Legal. La oficina que estuve la primera oficina que estuve fue en Mayagüez. Luego paso a, como yo siempre he dicho, y me disculpan, a las Grandes Ligas. Las Grandes Ligas es Bayamón. ¿Sabes? Leslie está contenta con eso que acabas de decir. Eso es. Entonces estuve en Sociedad para Asistencia Legal en Bayamón, tuve cerca de 10 años. Luego tuve el privilegio de dirigir la oficina de Sociedad para Asistencia Legal de Fajardo. Luego Caguas y entonces di el salto para la práctica privada. ¿Y a qué te estás dedicando actualmente, Edwin? Ahora en la práctica privada todo lo que sea asuntos litigiosos, pero te diría yo que el 98% de los casos que veo son criminales. Y digo 98%, o sea, son con cargos criminales. El término correcto es el derecho penal. Y digo 98% porque el otro 2%, aunque es civil, pero está relacionado, son órdenes de protección. Las órdenes de protección es más civil y cada parte lleva a su abogado, es una cuestión que otorga la ley, en este caso la ley 54 y otros tipos de leyes que también tienen órdenes de protección. Pero veo las órdenes de protección y el derecho penal como tal, las personas acusadas de delitos graves o menos graves. No importa. ¿Y qué te motivó a ser criminalista? ¿Por qué no te fuiste por la vía de lo civil per se, ordinario? Varias razones. Tengo que... primero, porque la sociedad yo fui nacido y criado en la Sociedad para Asistencia Legal. ¿A qué me refiero? Porque mi papá estuvo en la Sociedad para Asistencia Legal. Ok. Y entonces... no tan solo que estuvo en la Sociedad para Asistencia Legal, se retiró de la Sociedad para Asistencia Legal porque estuvo muchos años. Y pues uno tiende a imitar, emular, y no tan solo eso, sino que lo estás viendo todos los días. Otra cosa es mi personalidad. Yo no puedo estar sentado en un escritorio escribiendo. O sea, esa no es... Mi personalidad es más activa,
más la adrenalina de la litigación es adictiva. Y entonces eso desde que empecé en la Sociedad para Asistencia Legal, siempre me gustó eso de ir a la sala, litigar, plantear, buscar distintos tipos de defensa. Y como yo siempre digo, y ustedes que o sea, como que están en el área de la profesoría y que yo lo aprendí en la marcha, y lo aprendí con los golpes y con las heridas. Aprendí que en el derecho penal, y todo el que nos esté escuchando y lo quiera aplicar, que repetir lo que dice el libro o lo que dice la jurisprudencia, eso lo hace cualquiera. Eso tú buscas una cotorra, la maestreaste y te lo repite, ok, cotorra, repite y te repite lo que está. La pregunta que nosotros siempre nos tenemos que hacer, y que cada vez que yo tengo un estudiante haciendo la práctica o que me pide ayuda o ya un abogado que está empezando yo siempre digo, una vez tú leas lo que vayas a leer, la jurisprudencia, el derecho, la primera pregunta es ¿qué es lo que no dice la ley? ¿Cuál es el planteamiento que yo puedo desarrollar de aquí? ¿Y cuáles son que no está escrito y puede resolver el caso de tu cliente o de la persona que tú estás representando? Y entonces de ahí tú vas hilvanando distintas teorías, distintas posibilidades del derecho. Y eso es lo que me llevó a hacer lo que hoy día, en el 2025, es el licenciado Barreto. ¿Consideras que eso es un reto en la litigación criminal? El hecho de que todo el tiempo tienes que estar, vamos a decirlo así, siendo una persona creativa. Sí, es un súper reto y eso no tan solo que es un reto, sino muchas personas no tienen la experiencia de vida, por decirlo, porque para tú ser un abogado criminal, un buen abogado criminalista, tienes que tener unas ciertas experiencias de vida para que obviamente tú sabes cómo es que funciona cuando te tú vas a hacer una entrevista a un cliente, saber si te está diciendo la verdad, si no te está diciendo, que tú puedes decir, pero vamos con calma, que eso que tú me estás diciendo no hace sentido porque las cosas no funcionan así o no operan de esa manera. Sino que también eso tú lo tienes que, es un reto para el abogado, porque si no lo traes de fábrica, tienes que desarrollarlo. Y también es un reto para el juez y es un reto para el fiscal. ¿Por qué? Porque el abogado que está haciendo ese planteamiento o el abogado que está siendo creativo, lo primero que te dicen, pero es que eso no es lo que dice, eso no está escrito, o eso no es lo que dice la ley, eso, precisamente. Por eso, entonces, la creatividad tiene que estar no tan solo en el que lo plantea como el abogado criminalista, el buen abogado criminalista, sino también la creatividad tiene que estar en el juez. Que es el que resuelve. La creatividad tiene que estar en el fiscal también para que pueda entender el planteamiento, porque el fiscal, si no, se queda en blanco, dice, empezar a eso no es lo que dice el código, eso no es lo que dice la jurisprudencia, eso no es lo que dice, precisamente. Claro. Pues vamos a resolverlo entonces. Si no lo dice, juez, usted vamos a crear el precedente. Exactamente, resuélvalo. y ahí es donde entra, obviamente, lo que me estás preguntando, el reto de la creatividad del abogado litigante y del abogado criminalista. Porque la creatividad no solamente es en los planteamientos, sino también en el contrainterrogatorio, en tú tener la posibilidad de crear una teoría o algo que pasó o plantear la historia de tu cliente de qué fue lo que pasó, y para que el juez obviamente tenga el resultado que tú estás buscando, que el juez lo pueda entender y pueda estar en tu misma línea de pensamiento y lograr un resultado favorable para tu cliente. Y específicamente, ¿atiendes muchos casos de ley 54 o en otras palabras de violencia doméstica? Sí. Ese es hoy día, ese es el pan nuestro de cada día. Hoy día la radicación de los casos de ley 54 y se están viendo desde la sala de investigación hasta en la etapa de juicio. Tú ves la sala, las mal llamadas salas especializadas de violencia de género o violencia doméstica.
¿Y por qué me mira así? ¿Por qué dice mal llamada? Salas especializadas. Vamos a ser claros con las personas que nos están viendo y generosos. ¿Por qué mal llamada? ¿A qué usted se refiere, licenciado? Porque eso mira, te lo voy a decir. Yo siempre he sido bien cándido en mis expresiones y las digo como las siento. Eso de estar llamando salas especializadas en violencia de género, eso es casi un pecado. ¿Por qué? Porque si vamos a ponerle el nombre, hay que llamarla la sala de la Inquisición. Porque persona que llegue acusada prácticamente tiene que probar su inocencia. Porque yo estoy completamente... Nelly, lo siento, pero estás en minoría. O sea, aquí yo... No, y yo te voy a dejar que elabores porque sí, ciertamente... Y esos son uno de los temas que queremos tocar más adelante. O sea, hoy en día hay menos, yo opino, muy respetuosamente, que hoy en día tienen menos derecho las personas porque también hay tanto sexo femenino como sexo masculino. Sí, estoy independiente del sexo. Tienen menos derechos en esos procesos que en un asesinato. Claro, normal. Entonces, ¿por qué entonces tú lo tienes que llamar sala especializada de violencia de género? Porque ahora si dices violencia doméstica te corrigen. Claro. Cuando uno llama, mira, con la sala de violencia doméstica, no, licenciado, violencia de género. Ok, pues está bien, pues discúlpame, pues comunícame con la sala de violencia de género. Entonces, con la sala especializada de violencia de género, que obviamente por eso es que yo digo que está mal llamada, porque tendríamos que entonces especializar salas de asesinato, salas de sustancias, porque si le vamos a poner la etiqueta de especializada, ¿por qué? ¿Basado en qué? Porque es el único caso o sea, son los únicos casos que atienden. Eso no te hace, no te categoriza como especializada o con algún tipo de expertise. Eso, ¿qué significa? Pues entonces, los casos de violencia doméstica, hoy día, por la cuestión del temor, de lo que vaya a pasar, o de lo que está sucediendo, vamos, porque tampoco podemos tapar el cielo con la mano. Las distintas circunstancias que han ocurrido con las mujeres, con los hombres, con distintas géneros, por decirlo de una manera. Claro. Pues eso está pasando en el país. Pues entonces, y cuando el policía arresta y va y consulta, el criterio, consulta con el fiscal, con el Departamento de Justicia para ver si se radica o no, el criterio para radicar es bien amplio. ¿Qué quiere decir? Caso que llega de violencia de género, no importa de qué, hay un 95% de que se va a radicar. 95-98%. Por lo tanto, eso es hasta una mala palabra. Yo he visto casos de malas palabras. De que en una discusión se dijeron malas palabras. Pues fueron arrestados. Ella llamó porque por lo general, no quiero ser absolutista, pero por lo general, si llama a una fémina, a quien va a buscar es al hombre. Claro. Y entonces la ley, que eso es lo increíble y por eso hay tantos casos, la ley te permite arrestar primero, investigar después. Que eso, o sea, la ley 54 con todas sus enmiendas le permite al policía hacer eso. Y eso es una de las cosas que hay que plantear, que eso es inconstitucional. Porque aquí en Puerto Rico no está reconocido el arrestar para investigar. En Estados Unidos sí se permite. Tú arrestas e investigas después. No importa el delito. Pero aquí no. Aquí la ley 54, cuando tú la lees en su totalidad, el 54 de violencia doméstica, le da la autoridad a que el fiscal diga, no, vete, arresta. Investigamos después. Y esa parte es inconstitucional, además de muchas otras que me gustaría... Las vamos a discutir. Y por eso es que los tribunales hoy día, mejor dicho, desde unos años para acá, están llenos de violencia doméstica o violencia de género. Hay dos preguntas que te quiero hacer en base a lo que acabas de decir. La primera es, ¿cómo describirías tu experiencia como abogado en este tipo de sala? ¿Entiendes que tienen los medios o recursos adecuados para atender estos casos correctamente? Esa es la primera. Y la segunda es, entonces, ¿podríamos decir que la balanza se va a inclinar o se inclina más en estos casos a favor de la mujer versus el hombre? Eso es lo que quisiste decir. Bueno, déjame contestarte la primera. Mi experiencia.
Mi experiencia, esa fue la primera pregunta que me hiciste. Mi experiencia ha sido agridulce, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque obviamente depende mucho del tipo de casos. Porque, y te voy a dar un ejemplo de eso. Uh-huh. Ahora se está erradicando todo, cualquier contacto en el cuello es estrangulamiento. El 3.2A, A mayúscula. El estrangulamiento, estamos en una discusión, o sea, está en una discusión la pareja y hubo un contacto en el cuello, vienen los fiscales, que es una mala costumbre, y yo, o sea, yo nunca he tenido filtro en decir y en señalar. Estamos entre colegas. Exactamente. Colega, se dice. La mala costumbre de acusar o de presentar denuncias, las mayores que se le ocurran, para que entonces, en este caso que estamos hablando, hubo un contacto en el cuello, radica el estrangulamiento. Y que después él se defienda o llegue a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el 3.2A no contempla la posibilidad del desvío, del 3.6, el desvío, y obliga a la persona, una vez le radican le obligan a o ponerse los pantalones bien en su sitio y decir, no, yo lo voy a ver. Vamos a ver desde la etapa de vista preliminar hasta el juicio y que explote por donde explote. Uh-huh. Y entonces no contempla el 3.6, que es el desvío, ni contempla la probatoria. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando viene este tipo de casos, y lo estoy utilizando como ejemplo y punta de lanza para contestarte en cuanto a mi experiencia, cuando uno entra en vista preliminar a ver los casos y a litigar, y se da o sea, se presenta la prueba y se dice, mire esto, y incluso se le argumenta al juez, mire la definición que dice la ley, que es estrangulamiento. No todo contacto es estrangulación. ¿Verdad? Y a los jueces le dan el curso de qué es lo que es el estrangulamiento y si le llega un caso de estrangulamiento determine causa. Y entonces obviamente hay unos jueces que se dicen no, por más que cursos que me den de que es el estrangulamiento y me traigan disque especialistas a hablar del estrangulamiento, aquí no se da, no causa, porque los he tenido. Y cuando me pasa que yo veo, juez, permiso para acercarme, lo felicito, porque es que eso es esa es la norma. O sea, eso se supone que sea la norma, se ha convertido en la excepción. Pero por eso es que te digo que ha sido agridulce y quiero utilizar ese del 3.2A porque hoy día todo se está radicando, o por lo menos hay muchos cargos que se están radicando de ese tipo de delitos. Por eso es que ha sido agridulce. Lo otro que me preguntaste, que si la balanza se inclina hacia, en este caso, hacia la mujer, uh-huh, te podré indicar, y me perdonan, la contestación obligada es que sí. La contestación obligada es que sí. Y se ve cuando una mujer es acusada y el hombre es el alegado perjudicado. Las posibilidades de que haya no causa, ya sea en reglaseo o en vista preliminar, las posibilidades de que haya no causa si tú eres mujer imputada aumentan, porque obviamente se ha convertido en que no, si la mujer le metió 2 bofetadas porque el tipo se la buscó, ese es el pensamiento de los fiscales, de los jueces, hasta de nosotros los mismos abogados. Si la mujer le metió, se la buscó, algo le hizo, pues mire, no causa, la mujer es inocente. Pero vamos al revés, ahora vamos a poner el hombre imputado. El hombre imputado tiene que probar su inocencia. Y por eso es que, obviamente, la balanza, y que cuando tú vas a buscar a la mayoría que acusan, es al hombre. Hoy día,
El hombre es el que están acusando. Y me perdonan, no me ataquen. No, es que estadísticamente es lo que se refleja. Exactamente. Entonces, cuando tú vas a un hombre e incluso cuando vas, yo he tenido casos que hay mujeres que se han sentado y han dicho, no, sí, yo mentí. No les pasa nada. Pasa nada. Y tú ves a las fiscales y a los fiscales, no, mira, pero es que usted hizo una declaración jurada pero si es que yo mentí, diciendo así, sí, yo mentí. Yo estaba enfogonada. Yo he tenido en mis 15 años de experiencia de abogado criminalista, todo. Yo he tenido esa... y he tenido también que ha habido mujeres que dicen, no, sí, ellas siendo las alegadas perjudicadas, o por lo menos las querellantes, por decir, las querellantes, y estamos en vista preliminar. No, yo le hice esto hace 2 días atrás. Me pasó esto. Mira lo que me pasó en el tribunal de Fajardo. Tengo este caso. La prueba es la siguiente. Mi representado llama a la policía porque la señora le había rajado la cabeza con una figura de esta, con una canastilla. Le rajó la cabeza. Él llama a la policía. Pero, como están las cosas, la policía llega y a la primera que entrevista es a la mujer. La mujer le hizo un cuento allá y arrestan a mi cliente con la cabeza rajada. Lo arrestan y no tan solo eso, que lo procesan. Que lo procesan por hechos que ella dice, según la declaración jurada, se las tenía que traer para que la leyeran. Ella diciendo de unos alegados hechos que pasaron 4 o 5 días anteriores a cuando mi cliente llama a la policía, y desde que esos hechos pasaron, ellos continuaron viviendo juntos, siguieron haciendo su vida como si nada hubiese pasado. Y en la declaración jurada ella dice, no, yo voy a seguir con el caso porque ya que él llamó a la policía, pues que ahora se aguante. Y esa fue la prueba en vista preliminar. Y hubo causa. ¿Tú me puedes creer? No, sí. Y hubo causa con mi cliente llamando a la policía, la cabeza rajada, y ella diciendo eso. No se queda ahí. Ella se paró en sala. Y amenazó a mi cliente. Y le dijo así, tú me las vas a pagar todas y cada una. Se paró del sillón, de la silla. Tú me las vas a pagar todas y cada una, señalándolo. Y yo, pero güey, eso es una amenaza. Y usted es testigo, el fiscal es testigo, no que se llama a la policía porque está amenazando en corte abierta. O sea, ¿qué credibilidad puede tener alguien que se pare en sala bajo juramento y haga esa amenaza con el juez, la fiscal, el alguacil, nosotros como abogados? ¿Nada? No la acusaron, no pasó nada y mi cliente se llevó el causa. Y ahora estamos en juicio. Pero es un poco curioso lo que dices, porque todo el tiempo lo que se ha señalado de nuestro país es que tiene un sistema patriarcal, machista, de qué es lo que prevalece. Pero entonces lo que me estás dando a entender es que cuando hablamos de casos que se ven al amparo de esta ley, la óptica es distinta. La óptica ya va más hacia el embrismo. ¿A qué entonces tú crees que eso se debe? ¿A un defecto que tiene la ley, un vacío legislativo, o a la forma o la visión que tienen los jueces cuando están, ¿verdad?, manejando este tipo de casos? Antes que los jueces, el Departamento de Justicia, los fiscales. Antes que los jueces, está pasando que... Obviamente, esto del machismo y el patriarcado se utilizó como punta de lanza para unas campañas específicas. Y obviamente, con esas campañas específicas, obviamente pasan unas circunstancias y que no tan solo pasaban en Puerto Rico, sino alrededor mundial, porque hubo un movimiento mundial en cuanto a... Sí. A eso que están mencionando, Leslie, en cuanto al patriarcado, porque eso no se da solo aquí en Puerto Rico. Y se veían por las redes y por todos lados las consignas y las marchas ¿Qué sucede? Cuando se utiliza como punta de lanza entonces ya se está persiguiendo al género masculino. Porque ahora se viró, si antes se podía hacer un señalamiento de que la mujer no estaba en igualdad de condiciones
que no estar en igualdad de condiciones no es un machismo o no es un... es que obviamente, como pasó con muchas partes en la historia y muchos tiempos, muchas épocas en la historia, que ciertos géneros, ciertas personas, bueno, tuvieron que luchar. Y las mujeres, obviamente, tuvieron que luchar por el voto, tuvieron que, obviamente, empezar a luchar por los distintos derechos que se les reconocen a ellas como mujer, y que está muy bien y que eso hay que reconocérselo y que hay que apoyarlo. Pero entonces tan malo es no llegar como pasarse. Es igual de malo. Entonces ahora, según mi experiencia de estos 15 años, y que lo he ido, cada año que pasa se ha ido marcando más y más y más y más. Ahora, el hecho del género masculino, o sea, de que tú seas hombre, de que tú seas varón, pues eso sí te pone en una desventaja grandísima cuando se trata de estos casos de Ley 54. Ahora, en el ámbito judicial, las mujeres, y qué bueno, o sea, las mujeres han copado, están, porque por eso es que yo no creo que se me hace difícil creer la teoría de que no, los hombres dominamos, porque las mujeres han copado. Nosotros tenemos una gobernadora, es mujer. La mayoría del gabinete de la gobernadora es mujer, esas son mujeres. Cuando tú ves, la mayoría de los jueces son mujeres. En la profesión, las escuelas de derecho. Las escuelas de derecho, las abogadas son mujeres. Y entonces las fiscales, o sea, la mayoría de los fiscales son mujeres. Y entonces la mujer a fuerza de sudor, sacrificio, y han logrado su sitial. Pero entonces ahora, de lo que yo vi, ahora, si tú como hombre se te ocurrió decir algo que no tenías que decir y no diste media vuelta, prepárate. Tú prepárate. Porque te van a... ¿sabes? Te van a fundir, y si le da con llamar a la policía. Por eso yo digo, hombre que me escucha, es mejor perder. Da media vuelta, porque la balanza en contra del hombre, por todas estas circunstancias que yo he dicho, y bueno, por cosas que han pasado en la isla y en el mundo entero. Claro. También, pues, obviamente, que son totalmente condenables. Pues entonces, nos han puesto a nosotros, cuando vamos en casos de Ley 54 específicamente, a nosotros digo el género masculino. Claro. En una posición de que tenemos que la balanza ahí, como que, o por lo menos tenemos que empezar a probar nuestra inocencia para poder tener una oportunidad. Yo estoy completamente de acuerdo, y obviamente siento que, pues, lamentablemente tenemos que hacer la aclaración para que la gente no se confunda. Aquí no debe haber duda que tanto Leslie, yo y Edwin, o sea, creemos que la Ley 54 es necesaria, y sí creemos que tiene sus defectos como tiene sus virtudes, y todo también va a depender cómo nosotros como seres humanos y profesionales la manejemos. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo, y yo creo que esto, o sea, al final del día yo creo que esto es un fenómeno social, porque hemos pasado, como tú dices, el de llegar a pasarse. Anteriormente veíamos que por el machismo, pues no se radicaban casi cargos. Cuando se radicaban, el abogado venía y decía, chica, pero él es tu esposo, ustedes se quieren. Y antes era, pues por ese machismo no se hacía nada. Ya después empezamos a tener conciencia de que, mira, esto es un mal social, hay que atenderlo. Pero estamos en la etapa donde nos hemos ido al extremo de no hacer nada a hacer de más. Y el problema con hacer de más es que nos estamos llevando enredados muchos derechos constitucionales, y por más que algún grupo quiera decir que los comentarios que voy a decir son machistas, pues bueno, yo con el mayor de los respetos, perfecto. Pero la realidad es que es cierto, en estos procesos, mi experiencia personal, yo he tenido clientas y clientes, y ciertamente las varas son distintas. Y yo, o sea, conscientemente, si digo lo contrario, estoy mintiendo. Claro. Y eso,
duela a quien le duela, es una realidad. Y lo que tú mencionas, quiero volver a lo que tú mencionas porque en la experiencia lo he visto. Los casos míos de Ley 54 comienzan en el cuartel, sin una radicación. Yo tengo que ir corriendo al cuartel a ver el cliente o la clienta y esperar que la investigación de la policía culmine para que consulten con fiscalía. Entonces a veces tengo que ir al CEMI. Tuve un caso que le mostré fotos de que la que lo agredió fue ella, él. Fotos del muchacho que gracias a Dios se cayó en vista preliminar, todo golpeado. Le radicaron cargos a pesar de ver la foto. Porque hay un miedo, y yo quiero que tú me hables de eso porque yo sé que tú lo vives más que yo. Obviamente tú ves muchos casos más que yo. Pero yo siento que a veces la judicatura y ser juez no es fácil. Ser juez o juez no es fácil. Y me quito el sombrero. Hay excelentes juezas y jueces en este país, gracias a Dios. Claro. Pero yo creo que hay juezas y jueces que están incumpliendo con su deber judicial ético de resolver las cuestiones en base al derecho y no aplicar la ley del miedo. Sí, y por eso yo les digo tanto a Leslie como a Alberto, por eso yo hago la aclaración en cuanto a que no tan solo, o sea, no en los jueces, porque los jueces llegan a, como uno dice, al final de la cadena, después que tanto en regla 6, tanto en vista preliminar o en la etapa superior de juicio. Desde que la policía... Es más, yo he tenido, como bien tú estás señalando, me pasó este fin de semana, el domingo. El sábado, él llama a la policía, mi cliente llama a la policía, porque ella le cayó encima. No lo dejaba ir, lo privó de su libertad, no quería que él se fuera, le tiró la ropa, se la dañó, le entró cogió una figura de la mesa, le dio con la figura en la espalda. Él llama a la policía, va a hacer la querella, a ella la detienen porque él le enseña los videos. Porque él obviamente ha visto y empezó a grabar. Y en los videos, cuando ella hizo todo lo que él narró, estaba grabado en su celular. Y se lo enseñó, pues sí, pues la detienen. Él no asiste a la entrevista con el fiscal. Pues entonces mira lo que hacen. Y eso fue sábado. Él no asiste a la entrevista con el fiscal. No le entró la llamada, estaba comiendo, estaba haciendo otras cosas. Cuando la van a dejar ir a ella, la entrevistan. El domingo arrestan a mi cliente. El domingo arrestan a mi cliente porque ella empezó a decir un sinfín de cosas. Claro. ¿Y qué fue lo que hicieron? Arrestaron. A ella no la erradicaron, o sea, la soltaron. Todo lo que dijeron lo pusieron en un papel, le erradicaron 6 denuncias y el domingo arrestaron a mi cliente después de él haber mostrado con evidencia, haber ido. Claro, entonces y el mismo agente de la policía que arrestó a la fémina fue el que arrestó a mi cliente. Pero ¿de qué estamos hablando? Si hace ni 24 horas te enseñé videos de ella haciéndome todas estas cosas y ahora ella por salir y ella por decir y tratar de defenderse se inventa 4 cosas y ahora yo voy a estar arrestado. La misma gente, o sea... Sí, no, y te voy a decir, yo sé que Leslie tiene una pregunta de seguimiento, pero y también hay que ser honestos. Por lo menos estadísticamente hablando, es cierto. La mayoría de las víctimas de violencia de género son mujeres, es verdad. Y usualmente quien asesina es el sexo masculino. Y por eso es que yo puedo entender... Por la respuesta violenta. Eso tiene una... Yo podría explicarlo. O sea, en mis palabras. Sí. Porque el hombre es más fuerte, es más violento, es más agresivo. En cuanto a... Por ejemplo, el hombre puede romper algo, o sea, biológicamente, eso podría tener una explicación, o sea, como que reacciona de esa manera instintiva, visceral, claro. Obviamente, y por eso es que llega, pero los casos, o sea, por eso explicaría, o por lo menos se podría decir que, como tú dices, el hombre estadísticamente mata, o sea, o comete ese tipo de crímenes violentos en cuanto específicamente a la mujer y en cuanto a la relación de pareja nos referimos. Porque los hombres se matan entre hombres también. Claro. Y es raro ver
que, ¿sabes? Y te digo raro, a excepción de los últimos casos que ha pasado, de que mujeres se maten entre mujeres. Claro. ¿Entiendes? No, es raro y incluso llama mucho la atención cuando dice, bueno, mujeres matando entre mujeres. Eso es, y también es bien raro, mujer matando a un hombre. Claro. También esa es la excepción. Pero el hombre en su carácter violento, pues obviamente... Claro. Y, por ejemplo, la mujer te puede dar... hay mujeres fuertísimas pero siempre un hombre va a tener más fuerza que una mujer. La mujer te puede dar 70 bofetas y te van a doler. No. Pero el hombre da un golpe, después de esas 70 bofetas, un solo golpe bien conectado y, ¿sabes? La mujer, por lo general, va a sufrir más daño. Claro. Y cuando sufre más daño, las posibilidades de acusación, ¿a quién va a ser? Sí, al hombre. Y después de haber recibido 70 bofetas. Sí. ¿Entiendes? No, y el que se querella primero usualmente es También, el que pica adelante. También. Y lo que pasa es que yo puedo estar de acuerdo con esos factores biológicos. Yo creo que es cierto y que está comprobado científicamente precisamente por las hormonas que nosotros tenemos. Y también yo creo que en parte sí tiene que ver mucho con una cultura, una sociedad machista, pero de la misma forma, esa cultura machista también está afectando a los hombres, porque yo te aseguro que muchos hombres no se querellan porque tienen vergüenza o porque tienen miedo que no los vayan a tomar en serio. Y yo te aseguro que si la realidad de los hombres que sufren algún tipo de, ya sea insultos, porque la gente escucha la ley 54 y piensa que es matar. La ley 54 contiene hasta maltrato psicológico. Exactamente. O sea, si los hombres se querellaran a ese nivel, yo estoy seguro que el número sería más alto. Por lo tanto, por ahí era que iba mi comentario. Yo los he dejado a ustedes expresarse. Y no es que este episodio va a ser un episodio totalmente sexista, porque vamos a seguir hablando de la ley, pero a eso era lo que iba. Para mí no está mal que el Estado enfatice, ¿verdad?, en la protección que le quiere brindar a la mujer, porque estadísticamente hablando, en Puerto Rico hay más mujeres que hombres y en el mundo entero. El problema está o yace en que el Estado como tal no promueve las medidas de protección hacia el hombre. Pero para mí yo no te diría que es más bien en cuanto a favoritismo, sino en cuanto a lo que planteas. Vivimos en una sociedad que predomina el machismo y el hombre se ve débil si se queja o si se muestra vulnerable. Pero Leslie, es que tú estás diciendo, y ahora entrando en debate, claro. tú partes y comienzas diciendo en tu premisa que hay más mujeres que hombres. Claro, estadísticamente hablando. Claro, entonces, según tu planteamiento, hay mujeres machistas. Quizás, ¿verdad? Sí, porque es que el machismo lo puede promover una mujer también. Claro que claro. Sí. Pero el mismo machismo es el que ha afectado al hombre, es lo que pero voy. Y es lógico que llamar a una mujer machista. Porque el machista viene de macho. Claro, es lógico, porque el machismo es reconocer al hombre como un ser superior a la mujer. Los dos me disculpan, pero se me están yendo a temas muy filosóficos. Aquí estamos hablando de derecho. Pero en el estricto derecho, el Estado quiere promover o aboga más, o vamos a decirlo así, le da más publicidad a las protecciones que da a favor de la mujer. Pienso yo que es porque estadísticamente hablando hay más mujeres, pero el Estado sí tiene medidas para proteger al hombre, porque la Procuradora de la Mujer, no muchas personas lo saben, pero ella está obligada a brindarle asistencia a hombres que van a su oficina a pedir ayuda. Lo que pasa es que el mismo Estado no promueve cuáles son las medidas de protección para el hombre, para que el hombre se sienta seguro en el momento en el que vaya a pedir ayuda. El Código Penal, porque el Código Penal tiene que tipificar solamente el feminicidio como asesinato en primer grado. ¿Por qué lo tienes que clasificar a base de un género? Déjalo de manera neutral y ya. Yo creo que tú matas a una persona, sea mujer, hombre, intersex o el género que quieras, y un asesinato. Lo que tú estás diciendo, Leslie, tienes toda la razón, y lo que estás diciendo, Alberto, que incluso en un caso yo planteé la inconstitucionalidad del artículo de feminicidio. Claro. En un caso, y el apelativo obviamente no me dio la razón, porque ni el superior ni el apelativo me dio la razón, porque no viola la igualdad protección de la igual protección de las leyes. Claro. Que entonces, si haces un feminicidio, tienes que hacer un masculinicidio.
tiene que ser hasta de cualquier tipo de género, ¿sabes? Claro. Tiene que, para tener, si vamos entonces a estar tipificando, tiene que, a todas las personas, tiene que tipificar. Claramente, yo estoy completamente de acuerdo, pero eso sí, perdón por ser rompecorillo, pero ahora entonces yendo a más temas legales. Al grano consigo. Sí, no, porque mire, al final del día, todas y todos podemos tener opiniones encontradas en cuanto a este tema, y a mí lo que me gusta, y específicamente de Edwin, es que tú puedes opinar distinto y eso no te va a llevar a faltar respeto o a menospreciar a una persona. Yo tengo personas que ahora mismo todo lo que yo he dicho son los reversos, pero yo los respeto y estoy abierto a que me convenzan que estoy equivocado, porque muchas veces he estado equivocado. Y con gusto, si estoy equivocado, recapacito y digo estoy equivocado. Pero ya yéndonos a temas legales, porque somos profesionales del derecho. Nosotros sabemos que la ley 54 tiene unas medidas un poco que nosotros consideramos, yo y Leslie llevamos un caso recientemente y vamos a hablar de eso, que son inconstitucionales, pero yo te quiero hablar específicamente vamos a empezar con determinación de causa y después vamos a ir para fianza, porque ese es el proceso, ese es el orden cronológico. En determinación de causa, el artículo 2.1, que es el famoso artículo de orden automática, una vez se determina causa, ¿qué nos puedes comentar de ese artículo? Perdón, de orden de protección automática. Ajá. En ese artículo, específicamente, que es una de las enmiendas que ha sufrido, una de las leyes más recientes que se ha puesto en vigor por estas protecciones que estaba mencionando Leslie hace unos segundos atrás. Mira, eso en buen español, y por esto yo me gano un desacato, es una barbaridad. Ok. Por esta expresión. ¿Por qué? Porque mira, el presente caso, no tan solo en eso que me estás diciendo del 2.1 de la orden de protección, de la expedición automática de orden de protección al amparo de luego de una determinación de causa, es contraria a derecho. ¿Por qué? Porque se expide una orden de protección automática con solo una versión de los hechos. Antes de comenzar este podcast, y por qué, y que estábamos discutiendo, muchas personas teniendo defensas y muchos imputados e imputadas, obviamente, que van a la etapa de regla 6, en estos casos de ley 54, muchas veces tienen defensa y tienen explicación de lo que está pasando. Tienen una explicación razonable y creíble que no es para que se esté dilucidando en un tribunal en la esfera penal. Deciden allanarse a la determinación de causa por las distintas circunstancias. Una de ellas es que ahora mismo el Departamento de Justicia tiene una directriz de que todos los casos de ley 54 se van a someter por declaración jurada. ¿Qué pasa con eso? Eso es casi una determinación de causa automática. ¿Definitivo? Entonces, al determinarte causa y con solo una versión en este caso, de la que solicita o el que solicita la orden de protección, en qué posición queda el imputado ante, y que esto también yo lo he planteado un montón de veces, y obviamente como iría a cambiar el derecho, pues me lo han declarado no lugar, pero no me voy a cansar de plantearlo. La Constitución reconoce, la única vista que reconoce la Constitución es la regla 6. La vista preliminar la Constitución no reconoce. Al contrario, la Constitución reconoce la regla 6 y tan importante es que reconoce que la imposición de la fianza es en esa etapa. Pero no. Aquí, con las distintas legislaciones que ha habido, han obviamente ido degradando la regla 6 de su carácter constitucional y le han dado más peso a la vista preliminar. Que no me tome a mal, la vista preliminar yo entiendo que es necesaria en el proceso judicial penal puertorriqueño. Es medular. Pero, entonces, como te presentan en los casos de ley 54, el 100% te lo someten por declaración jurada. El imputado no tiene acceso a ese papel, a ese documento, solamente el juez.
Si el juez la lee y ya con el cuento de que, con una cintila, aunque no haya creído lo que dice en el papel, y dice, esto en vista preliminar no tiene ni un minuto de break. Pero como venimos con, no hay una cintila, causa automático. Y con la causa automático que te expidan una orden de protección que va a tener efectos en tu familia. Porque te van a privar de ver a tus hijos, de obviamente en tu trabajo, en tu empleo, porque vas a tener obviamente te van a poner una pensión, porque yo he tenido casos que desde esa etapa de regla 6 en la expedición de orden han impuesto alimentos en una vista de regla 6 que a mí me da, porque ni siquiera tienen mire, aquí usted no puede ver a sus hijos y lo de alimentos, pues vaya y pídelo en un proceso de familia. No, allí mismo lo imponen. Ya, vámonos. Y entonces el imputado se va con una causa, con una fianza, con un grillete puesto. Sin arma. Sin arma. Con una orden de protección sin haberse podido defender. Sin ver, privado, obviamente, lo que se ve el proceso judicial, sin poder ver a sus hijos y con una pensión impuesta. A eso es que se está enfrentando eso es lo que significa la expedición de orden de protección automática. Pero para aquellas personas que no son abogados, una orden de protección, ¿eso es una medida civil o una medida criminal? No, es civil. Eso es una medida civil, que aunque está relacionado con el caso penal, y las personas pueden ir, en este caso, en la expedición automática, en la etapa de regla 6, el 2.1, que fue lo que mencionaste. Pero las personas pueden ir a solicitar una orden de protección sin necesidad de un caso penal vigente. ¿Qué significa? Pueden ir al tribunal, orientarse, allí van a estar los alguaciles, van a estar las distintas oficinas que hay, porque hay representantes de oficina de la mujer, oficinas de servicios legales, que obviamente, y de distintas, también hay otros abogados que le dan unos contratos específicamente y los orientan de cómo es que se solicita una orden de protección y de cómo es que, y basado, si la solicitas sin estar relacionado a un caso criminal, o sea, por tu cuenta, que fuiste al tribunal porque entendías que necesitabas una orden de protección, entonces el tribunal te escucha, te expide la orden de protección si es necesaria y entonces cita a la otra parte para que entonces pueda comparecer y defenderse o resolver lo que tenga que resolver. Pues para ilustrar... Pero en este caso, en lo penal, las órdenes en lo penal y las órdenes de protección relacionadas a lo penal, como van de la mano, hay un fiscal. Aunque uno es civil y otro es la orden de protección es civil y los cargos de violencia doméstica penales, hay un fiscal. Si en la orden de protección la solicitaste por tu cuenta, sin un fiscal o sin intervención del Departamento de Justicia, pues entonces podrías ir con una representación legal al igual que la otra parte y entonces las representaciones legales son individuales, no es con el Departamento de Justicia. Para ilustrar entonces a las personas que nos están viendo, la ley de violencia doméstica o para la prevención de la violencia doméstica lo que provee es un proceso criminal que una vez inicia puede conllevar la medida civil de la que estás hablando. La medida civil de la orden de protección. ¿Y cuáles son las medidas coercitivas por violar esa medida civil? ¿Qué pasa si yo violo una orden de protección? Pues te enfrentas a un cargo, específicamente el 2.8 de la ley 54, que conlleva una pena de 8 años. 8 años sin beneficio al desvío del 3.6. El desvío es las clases, las famosas clases. Y el 2.8 no, si te acusan por el 2.8, tú no eres merecedor, o por lo menos la ley 54 excluye de que tú te puedas beneficiar del 3.6. ¿Y esa orden de protección se expide de manera provisional o final y firme cuando es automática? Cuando es automática es final. Y entonces es final y que... Entonces, volvemos a lo que yo estaba diciendo al principio. Te expiden una orden de protección sin tú poderte defender de manera final.
Entonces, lo único que te queda es defenderte a la persona imputada, el defenderse en el plano penal, pero en el 2.1, si te expiden esa orden de protección, no te puedes defender. Simplemente el juez decidió el tiempo que le iba a expedir. De entre mínimo son 6 meses hasta el tiempo que él entienda. Sí, eso le suplanta la discreción al juez. O sea, le dice, tienes que expedirla mínimo de 6 meses y máximo hasta los 2 años. Pero nosotros tuvimos un caso, obviamente nosotros hemos tenido permiso para discutir solamente los detalles, no la identidad de la persona. Pero nosotros tuvimos un caso, Leslie y yo, que lo llevamos recientemente, lo perdimos, evidentemente. Y el planteamiento de nosotros era que, uno de los planteamientos, y me gustó que lo mencionaste, o sea, bajo el escenario actual de esta ley, tiene más derechos constitucionales, porque tú mismo lo mencionas, no hace falta la erradicación de cargos criminales para que te expidan una orden de protección bajo la ley 54. Incluso una acusación puede surgir después del proceso civil. Exactamente. Y viceversa. Pero bajo el esquema actual de la ley, tiene más derecho una persona que atraviesa una orden de protección en su vertiente civil versus criminal. Y me explico. En la vertiente civil, usualmente la persona va, la jueza o el juez lo escucha, sin escuchar a la otra parte, y expide una orden provisional, es parte. Exactamente. Sin escuchar a la otra parte, pero se expide ex parte precisamente porque se le va a dar oportunidad a la persona que comparezca a una vista final. ¿Para qué? Para contrainterrogar y presentar pruebas. Eso es en la esfera civil. En la esfera criminal, como tú bien dices, la práctica del Departamento de Justicia, yo por las razones que sea no voy a entrar, es radicar con declaración jurada. Entonces, las personas imputadas de delito no tienen la oportunidad de contrainterrogar. Y el debido proceso de ley en su vertiente procesal dice que en cualquier vista, cualquier proceso, es fundamental que la persona pueda contrainterrogar la versión. Entonces, en esos casos, que yo voy a contrainterrogar un pedazo de papel. Sí, exactamente, que ni podemos leer. Que ni lo podemos leer. Entonces, la prueba es una cintila. Basta con que la versión que está plasmada en la declaración jurada define un delito. Exactamente. Sí, porque ni siquiera es cuestión de credibilidad. Porque si lo que estás leyendo en el papel, el juez no le es creíble, no. Pero o sea, es que es un hilito. Y entonces traen a la gente para decir, sí, fulanito tal es o fulanita de tal es este que está aquí parado con las esposas. Y ahí te lo identifican y ya. Vamos, causa tanto de fianza. Y ahora vamos a la fianza. Que por eso es que yo digo que en la ley 50, y en casos de publicidad notoria, o sea, en los casos de ley 54, la fianza no es un derecho constitucional, es un privilegio. Y yo quiero que con esto que yo acabo de decir, sin adelantarme, tú me digas si estás de acuerdo con, y puedes decírmelo en confianza, si no estás de acuerdo me lo dices, si estás de acuerdo y por qué no. O sea, ¿por qué yo digo que esto es un privilegio? En ley 54 es un privilegio. Salir bajo fianza es un privilegio. Sí, es más, te lo están privando. Ahora mismito, se está burlando la Constitución. En los casos de ley 54 se está burlando la Constitución con un reglamento. Porque el reglamento de PESA, lo que impone los 30 minutos, eso es el reglamento de PESA. El reglamento del programa con servicio de antelación a juicio, eso no está en ningún lado de la ley. Entonces, con ese reglamento porque, déjeme para las personas que nos están viendo. Cuando hay una determinación de causa, los casos de ley 54 no tan solo por disposición constitucional te tienen que imponer una fianza que puede ir desde $1 nominal, que eso nunca va a pasar. Claro. Yo nunca la he visto. Ni la verás. Hasta los millones. O sea, porque no es una cuestión discrecional del juez. Eso no hay una tabla, no hay una tabla taxativa que te diga por tal delito de ley 54 es esta fianza y sucesivamente. Pues lo que entienda la juez o el juez, de acuerdo a... o sea, te van a poner la fianza de acuerdo a las distintas circunstancias que se le planteen al juez. Y la mayoría de las circunstancias que se le plantean al juez es un informe de esta oficina que antes se llamaba OSA, que era la Oficina de Servicio con Antelación a Juicio, ahora le cambiaron al Programa de Servicio con Antelación a Juicio. Esa oficina... ¿De qué se encarga la oficina? Esa oficina, ese programa es
como la fianza es una garantía de comparecencia y es una cuestión constitucional, se crea esta oficina. Esta oficina para estas personas que cualifiquen según los criterios establecidos, esa oficina va a prestar la cantidad que le imponga el juez para que pueda obviamente continuar el proceso penal si se le impone la fianza, pero bajo el derecho constitucional de fianza, o sea, desde su casa y todas esas cosas. Pero ahora, con todas estas circunstancias, cogieron y entre leyes y reglamentos que se enmendaron y creación nueva, está el famoso grillete. El famoso grillete es el primero que es lo están imponiendo. La ley dice que es discrecional, pero los jueces los están poniendo de manera automática. De manera no, sin importar que hay un grillete, una supervisión electrónica. ¿Y por qué? Relacionado y va de la mano los 30 minutos. Los 30 la minutos. Residencia. 30 minutos, o sea, tú puedes cualificar por el programa de PESA, pero eso de los 30 minutos que está en un reglamento del programa de servicios con antelación a juicio y lo ponen en el informe como recomendación, ellos dicen, el imputado tiene que proveer una dirección, una residencia propuesta, pero tiene que estar a 30 minutos de las distintas direcciones donde va a poner la parte perjudicada. ¿Y por qué hablo de distintas? Porque la parte perjudicada, según yo he visto en los informes, no ponen una, ponen 3. Yo he visto hasta 5. De los sitios donde ellos se pasan, que si su casa, que si la casa de la mamá, que si el gimnasio, que si... Y entonces te ponen distintas áreas que para tú conseguir una casa o una dirección a 30 minutos de esas direcciones, los jueces no, por más que tú podrías cualificar para el programa de servicio con antelación a juicio, si no están los 30 minutos, no ordenan la excarcelación. Lo que estás queriendo decir es que el derecho a la fianza en este tipo de casos se condiciona a que no vayas a estar en zonas cerca de la víctima. 30 minutos. ¿Y por qué están burlando? Estamos en una isla, la isla 100x35, que es la isla grande. Y entonces, tú me estás diciendo a mí que si, en mi caso, que yo vivo en el área este, o sea, resido en el área este, pero mi mamá y mi papá viven en Aguadilla todavía. ¿No? Si yo vengo y acuso a alguien, ¿no? De ley 54. No, pero es que yo vivo en el área este, pero mis papás están en Aguadilla y yo bajo todos los fines de semana para allá. Y la persona a la que yo acuse no puede vivir en todo el área este. En todo el área norte, discúlpame. Desde el este hasta Aguadilla esa persona no puede vivir. O sea que tendría que ir al sur. Si consigue, porque eso es otra de las... Tiene que ser familiar. Con el tercer custodio tiene que ser familiar. Porque no puede... Y obligatoriamente, aunque las reglas de procedimiento criminal establece que te pueden dar una fianza por reconocimiento propio, que el tercer custodio no es obligatorio. Claro. O sea, las reglas de procedimiento criminal proveen para que por reconocimiento propio, porque hay gente que está sola en el mundo, fíjese, hay gente que no tiene hermanos, claro. Hay gente que los familiares fallecieron o que están en los Estados Unidos, pues hay gente que está sola en el mundo y lo acusaron, y si no tienes tercer custodio, pues eso es una manera de burlar la Constitución y tú estar preso o estar solo o ser pobre, no poder alquilar una casa, claro, que en Vieques o en Culebra o en el sur, con el ejemplo que te estoy dando. Si yo acuso a alguien de ley 54 desde el este hasta Aguadilla, en todo el área norte, no puede vivir esa persona. No, y yo quiero añadir algo, que son 30 minutos por la noche. Y fin de semana.
Entonces ellos lo hacen de una manera que no toman en consideración construcciones, semáforos, nada. Nada de eso toma en consideración. O sea que un tramo que te puede, por lo general te toma 40, 45 minutos, por cuando te vayan a tirar la distancia, por el programa de pesar, no da los 30 minutos. No da los 30 minutos. Y he tenido casos que dan a 28 minutos y hay muchos jueces que no lo dan. Que no. Estando a 28 minutos. Entonces, no ordenan la excarcelación. Yo creo, y perdóname, Leslie, que sé que te interrumpí, tienes una pregunta excelente. Yo creo que... Y yo donde vi lo de los 30 minutos, ahora me entero del reglamento, lo vi en un protocolo intergubernamental. Pero yo pienso que ese protocolo o ese reglamento pudiesen sobrevivir si no se haría esa interpretación literal que el Departamento de Corrección le está dando, o este programa que creo que está escrito al departamento. Sí. Ellos le hacen una interpretación literal. Y ya en el derecho criollo de nosotros, los tribunales no le deben deferencia a las interpretaciones de las agencias. Yo creo que es un factor que se puede tomar a consideración si la persona vive o no a 30 minutos o el lugar, pero no debe ser un factor que por el mero hecho de que la persona no cumpla justifique no escarcelar. Claro, y que y eso va a... La Constitución prohíbe la discriminación por color, raza, sexo, condición económica. ¿Y a quién le afecta eso? A las personas que no tienen los medios para poder... Los medios, exactamente, a los pobres. A los pobres, a los que no pueden, a los que viven en el barrio, a los que viven en el residencial, a los que nacieron criados en el residencial, los que criaron en el barrio, que viven toda la familia, los sectores que tienen los apellidos de la familia. Y entonces el que no pueda moverse de ahí, el que no tenga los medios. Sí, porque los tribunales te lo dicen, no, yo cumplí con mi deber constitucional, yo le puse 5,000 pesos de fianza, está bien, pero no puede salir porque no tiene los 30 minutos. Y ahí, entonces, se va ingresado a la persona. ¿Verdad? Y no es para que sea una clase de constitucional, pero en Puerto Rico nuestro sistema es republicano, que significa que garantiza lo que es la separación de poderes, porque hay 3 ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. ¿A qué voy con esto? La rama ejecutiva es la que aprueba las leyes y las aplica. La legislativa las crea y la judicial las interpreta. Tengo entendido que el Poder Judicial participa en lo que es la adopción de este reglamento. ¿Tú no piensas, Edwin, que esto violentaría la separación de poderes? Sí. El hecho de que la judicatura haya participado en esto. Sí, la violenta. Claro que la violenta. ¿Sabes qué? Yo lo he planteado también. Yo he planteado tantas, y porque el que la rama judicial no tan solo participe en la creación de este tipo de proyectos, que obviamente te dejan ver cómo es que está funcionando. Uh-huh. Y cómo es que ellos van a operar cuando lleguen a este tipo de casos. Y que eso es espeluznante. O como dicen en mi barrio, Capa de Moca, de donde es macabro. Porque es macabro. Porque llegar y que ya tú sabes que los que te van a juzgar participaron del proyecto o de la creación de este reglamento, y que ya tú ves por dónde va la bola picando. Tú dices, pero si es que este me va a juzgar. Y este es el que... Y no se supone que los fiscales o el Departamento de Justicia, que está bajo otra de las ramas de gobierno, y que haya una separación de poderes, no estén trabajando juntos. Al contrario, ese es por eso es, como tú dices, el sistema de gobierno republicano para los balances, los pesos y contrapesos, que claro, es la frase trillada y que nadie sigue. Porque obviamente ya eso de peso y contrapeso, ya eso no existe, por lo que estamos viendo. Porque cuando la rama judicial se une con obviamente el Departamento de Justicia, que está bajo otra de las ramas, para crear leyes, para crear reglamentos, que son obviamente los que te acusan y los que te juzgan. Uh-huh. Ya obviamente esas personas
que va siendo imputada de delitos de Ley 54, ya tiene 2 strikes, porque el que te juzga y el que te acusa están trabajando como uno. No tan solo eso. Además de la creación de estos proyectos, como me estás diciendo, que violenta, que ese está en el artículo 2 de la Constitución, la separación de poderes. Cuando tú lees la Constitución, ese es de los primeros que te dice. Un gobierno republicano, un sistema de gobierno republicano con las 3 ramas de gobierno. Pero entonces, no tan solo eso, sino que toman conferencias juntos. Y van de la mano el Departamento de Justicia y el juzgador se sientan a tomar café y a escuchar de lo que estábamos hablando al principio, a darle talleres del estrangulamiento y de cómo es que deben resolver. Otra cosa que, ¿verdad? Y quisiera saber tu pensar sobre eso. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Puerto Rico es que cuando el Estado va a interferir con un derecho fundamental, el Estado tiene el peso de demostrar que es la medida menos onerosa. O sea, esto era lo menos que yo podía hacer para poder garantizar el fin público que yo quería. Y a lo que voy es lo siguiente. Estabas mencionando hace un rato que si a mí me están juzgando bajo esta ley, para yo poder cualificar para la fianza, yo tengo que vivir a cierta distancia de la víctima, independientemente de si sea mi casa o no. Es decir, yo voy a tener que despojarme de mi casa, o sea, de mi derecho de propiedad, para yo poder gozar del derecho a la fianza. Pero pregunto yo, ¿esa es la medida menos onerosa? No. ¿Quién me garantiza a mí que yo no voy a matar a la persona por el hecho de vivir a 40 minutos de ella? Eso no es, para mí no es ninguna garantía. No, para nada, en lo absoluto. Al contrario, como estás diciendo, es la más onerosa. Pero como la más onerosa es, para tú poder, o sea, tú tienes que elegir entre esos 2 derechos constitucionales, la fianza o tu derecho a propiedad. ¿Sabes? Estas medidas que se han creado te ponen a elegir entre tus derechos constitucionales, entre tus libertades. Tú tienes que decir, bueno, pues está bien, yo lo puedo, muchos de ellos cuando tienen los medios, claro, pues está bien, pues yo dejo mi casa y entonces entro en otro, porque obviamente la libertad siempre pesa más que cualquier otra cosa. Pero el que no tiene los medios, pues entonces, como decimos, se fastidió. Tiene que, obviamente, en esta medida de los 30 minutos, y como el Estado, obviamente, y ahora la rama judicial está con el pensamiento que acabas de decir, ese es el pensamiento que se escucha en todos los tribunales. Y si la mata. Y la distancia. Y es que, y como muy bien tú dices, eso no es una garantía. Pero ¿tú sabes cómo ellos resolvieron el problema? Metiendo preso a la gente. Así fue que lo resolvieron. Esto es fácil. Vamos a llenar las cárceles. Es que estás tocando puntos. Yo no quiero volver esto en un debate, pero es que tocas tantas cosas interesantes porque eso era lo otro que iba. ¿Sí? Tú sabes tú estás metiendo preso a una persona por si no por minimizarlo. Pero un preso le cuesta al país más de $50,000. Exactamente. Tú estás metiendo presa a una persona porque no cumplió con un radio de 30 minutos, cuando eso no garantiza absolutamente nada. Porque las cifras de violencia doméstica están igual. Claro. Es más, han aumentado. Porque ahora, si nos dejamos llevar no tan solo por lo que sale en la prensa, sino obviamente por nuestra experiencia, la de nosotros 3, y si le preguntamos a las personas también y hacemos una encuesta ahora en crudo, te lo van a decir, que obviamente los casos de Ley 54 se han triplicado y se han, con estas medidas que han hecho, que ahora por todo se erradica. Tú ves los tribunales llenos de Ley 54 y tú ves en la prensa los fichajes de las personas. Obviamente se acusó a tal de violencia doméstica, se acusó a tal, y entonces con todas estas medidas, lejos de alcanzar su propósito, que es tratar de reducir la violencia machista o la violencia de género,
lo que ha dado espacio para más radicación, y lo que ha dado espacio es para que entonces las estadísticas de radicación y de convicciones por ley 54 haya aumentado. Entonces sigue todo en aumento, e incluso desde que han hecho todas estas medidas, lamentablemente también han aumentado, por lo menos se le ha dado más visibilidad a las muertes de las mujeres. Definitivamente. Que obviamente, entonces tiene que ser una introspección de decir qué es lo que está pasando aquí. Nosotros si estamos creando, recortando derecho, pero esto sigue en aumento. O sea que lo que estamos haciendo no es la solución. Definitivamente, y que lo digamos nosotros, que nosotros vivimos de eso. O sea, que en teoría ahora mismo nosotros pudiésemos estar aquí diciendo no, deberían ser más estrictas, deberían radicar más. Porque claro, o sea, yo te lo puedo decir que yo casi en la práctica vivo de eso. Exacto. Si no son órdenes de protección, es casos que se radican, pero la realidad es que es como tú dices, o sea, y yo pienso que el problema de esto es pensar que la solución está en hacer penas más fuertes, en hacer procesos más atropellantes, cuando la realidad es que yo pienso que la solución está en la educación. Ahí es donde le acaba de dar en el clavo, como yo digo, porque tienes que cambiar una mentalidad. Tienes a estas nuevas generaciones, a estos niños, todos los que somos padres, tenemos que irlos llevando de la mano, y obviamente el Estado tiene que ir de la mano, y en vez de estar todo tipificando cualquier acción como delito, y en vez de estar tipificando y haciendo todo más restrictivo, debemos empezar el asesinato es la pena más grande en el Código Penal, son 99 años. ¿Eso ha evitado que la gente deje de matarse? No. Cada día se matan más. Exactamente. Nadie piensa, ninguna persona acusada de delito piensa en la pena o piensa en lo que se va a enfrentar cuando va a ejecutar el crimen. Es más, piensan que ni los van a coger. Claro. ¿Entiendes? O sea, que hacer leyes tan más punitivas, más restrictivas, seguir quitándole derechos individuales a todos los ciudadanos y seguir reduciendo esos derechos constitucionales, lo que lejos de lograr su propósito de reducir criminalidad, de reducir deserción escolar, lo que hace es la aumenta. Claro. Y que el ejemplo está, lo que leemos, lo que vemos y lo que vivimos todos los días. Y en vista de la gran, ¿verdad?, de la vasta experiencia que tienes ya como criminalista, ¿qué recomendaciones entonces tú harías que debería, ¿verdad? O con qué tú entiendes que debe contar la Ley 54? ¿Qué mecanismos alternos o cómo debería la Ley 54 ¿verdad?, tratar estos casos de violencia doméstica? Mira, yo pienso que hay algo que se ha quedado en desuso prácticamente, o por lo menos es menos lo que se hace. Hay el de Castellón, la jurisprudencia del Pueblo versus Castellón. Ese caso nos indica el Tribunal Supremo que el propósito cuando se crea la Ley 54 y el propósito legislativo es la reunificación familiar y la protección de la familia puertorriqueña. Que ese es la base y la columna vertebral de la sociedad, específicamente una sociedad como la que es Puerto Rico. Nosotros los puertorriqueños con nuestra familia, si hay algo que nosotros siempre hemos valorado es la familia. Todo, incluso nosotros nos inventamos parentesco. Este es mi primo, esta es mi prima, aun cuando compartamos el apellido en la tercera generación. ¿Qué sucede? Ese caso esa jurisprudencia nos abre la puerta a lo que estamos hablando, de que no todo hay que trabajarlo con una pena, de que si ocurrió algo en el seno de la familia, no todo hay que o meterlo preso o ponerlo en un programa de desvío. Esto es una cuestión de pareja,
de clases, o sea, que tú puedes mandar, obviamente, al amparo incluso esa jurisprudencia, y eso es lo que deberían promover más en los tribunales e incluso el Departamento de Justicia. Es esa terapia familiar, que incluya obviamente a los hijos, que incluya a las parejas, y que esa jurisprudencia te lleva, no necesariamente tiene que ir dirigido a que la pareja vuelva a estar juntos. Claro. Porque si el amor se acabó, vamos. Pero puede ir dirigida a que vayan, o sea, tengan una armonía si tienen hijos en común. Claro. Que puedan tener una relación. Y que eso que a cualquiera de los que haya acusado la ley, obviamente puedas tener un reformamiento, por decirlo de una manera, que sea que se reforme y que la otra parte también lo pueda aceptar, los hijos lo puedan aceptar, y así no tenemos que estar llegando a condenas y convicciones. Podemos empezar a trabajar con ese tipo, y yo utilizo Pueblo versus Castellón porque es una herramienta que nos provee el Tribunal Supremo. Claro. Pero no tenemos que esperar a la etapa de juicio para utilizar esa herramienta. Podemos utilizarlo desde la etapa del arresto. Desde la etapa del arresto, si alguien fue y se querelló, y entonces en vez de estar dando al Departamento de Justicia, a los fiscales, talleres de cómo acusar, mire, vamos a coger talleres de cómo podemos reunificar la familia. Si nosotros tenemos esto y ya tenemos adquirimos la jurisdicción porque ya se presentó la querella, vamos entonces a trabajar para, en vez de una condena, tengamos una estadística de que una familia se quedó unida. No significa que deban estar en la obligación de estar juntas, pero una familia unida puede ser una buena relación entre mamá y papá e hijo. Claro. Eso es una familia unida. Y a eso es que debe ir dirigida la ley 54. No hacia el aspecto punitivo, sino hacia la unidad familiar, que es lo que la realidad, es lo que el propósito legislativo de cuando se creó esa ley. Y en vista de estos señalamientos que estás haciendo, ¿tú entiendes que eso puede ser una causa para que los criminalistas se retraigan de atender este tipo de casos, o que con suspicacia escojan qué tipo de casos de violencia doméstica van a atender? No, porque no, por lo menos, y entiendo, y hablando de mí, y después pues podría inclinarme a que muchos pensarían como yo. Primero, nosotros los abogados criminalistas también somos ciudadanos, también estamos expuestos a este tipo de situación, y también estamos expuestos a que nos puedan acusar. Claro. Que eso y porque somos ciudadanos. ¿Qué sucede? Que el abogado criminalista también tiene ese espíritu de querer ayudar a la sociedad. El abogado, aunque nos han puesto un estigma de que el abogado criminalista obviamente o hace truco o hace algo, ese es el estigma que nosotros llevamos. Entonces pero la realidad es que el abogado criminalista y el que es defensa, exacto, el que es defensa de corazón, y estoy diciéndolo correctamente, el que es defensa de corazón, porque pues hay muchos que no son defensa, o sea, que todavía son, en la práctica privada hay muchos fiscales de abogados. Sí. Pero el que es defensa de corazón siempre, y le llega un cliente, le llega una persona con este tipo de situación, lo va a atender igual, lo va a atender de la misma manera. Lo va a defender si tiene defensa, y si ve que es obviamente este tipo de sugerencia que yo estoy dando en cuanto a la unidad familiar,
es lo necesario, no tan solo para él, sino para todas las partes. Claro que lo va a coger y va a atender el caso de la misma manera, el mismo ímpetu, porque al final quien decide es la persona el cliente, como dice, el que dice, no, mira, no, vamos a ver el caso. Si dice que vamos a ver, nos sentamos y lo vemos, pero si entiende que es lo de la unidad familiar, así también se puede trabajar. Bien, pues para ir cerrando, ¿verdad?, la entrevista, y antes de hacer la última pregunta, los invito a todos a que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, de Spotify, a que le den like, a que le den share, a que sigan compartiendo nuestro contenido para semana tras semana seguirles trayendo nuevos episodios con invitados de altura como el que tenemos hoy. Así que, habiendo dicho eso, Edwin, ¿y qué de lo bueno, si algo, que pudieras resaltar de la ley de violencia doméstica? Bueno, ¿qué te puedo decir positivo de la ley 54? Correcto. Uno, que se le ha dado visibilidad a un problema, obviamente a un problema que, como yo dije al principio, no se puede tapar el cielo con la mano. Hay un problema de violencia, un problema, problema intrafamiliar que está ocurriendo en muchas familias puertorriqueñas. Se le ha otorgado también muchas ayudas, no tan solo en cuanto a las órdenes de protección, sino también se han creado unos programas para verdaderas perjudicadas y víctimas de violencia doméstica, programas que se le están otorgando viviendas, se le está otorgando protección, y eso para las verdaderas víctimas de violencia doméstica, eso ha sido un avance. ¿A dónde pueden ir las víctimas a solicitar ayuda? Bueno, no tan solo, hay muchos programas. Está desde el programa La Procuraduría de las Mujeres. Claro. Como muy bien tú indicaste, no tan solo aunque dice Procuraduría de las Mujeres, pero también los hombres pueden acudir y solicitar ese tipo de ayuda, ese tipo de asistencia a la Procuraduría de las Mujeres, pero también atienden hombres, porque no hay Procuraduría de hombres. Exacto. Así que no hay Procuraduría para hombres. Pero ellos atienden ese tipo de problemas. Pueden acudir a los tribunales. Claro. En los tribunales hay distintos programas y ahí incluso pueden ir también a los municipios. Los municipios tienen muchísimos programas de ayuda a la mujer y de ayuda a víctimas de violencia de género, también para hombres, que le proveen asistencia legal, o sea, le pueden asignar abogados, le proveen también y los van dirigiendo en cuanto a ayudas económicas, de ser necesario, a conseguir residencia y así sucesivamente. O sea, que pueden ir desde los tribunales, procuradurías, municipios, y de ahí los van dirigiendo a los distintos programas de hombres, mujeres y a las distintas ayudas que les sean necesarias. Bueno, Edwin, pues queremos darte las gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Espero que ustedes se disfruten este episodio, que en el que vieron que nuestro invitado no tiene temor en asumir postura. Los que se sientan identificados pueden comentar si están de acuerdo y si no, porque respetamos, ¿verdad?, el libre criterio, pero coméntenos qué piensan sobre las expresiones del invitado de hoy, que lo anterior no quita que es un abogado de altura y que sin duda ahora mismo dentro de los top abogados criminalistas él está ahí y de eso damos fe. Así que, Edwin, nuevamente muchas gracias por haber estado aquí. Espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones y yo creo que hasta aquí llegamos hoy, Alberto. Seguro que sí, Leslie. Edwin, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Dame que se me está bajando.